Para la toma de secreción conjuntival se usará la siguiente técnica. Se debe tomar una muestra por cada ojo con hisopos de dacrón o alginato cálcico. Si la mucosa está seca, se debe empapar la toronda en caldo triptona soya o en caldo infusión cerebro-corazón. Se debe rotar el hisopo en cada conjuntiva. La primera muestra se conserva en el medio de transporte Ames. La segunda muestra se toma sin medio de transporte para poder efectuar el examen al microscopio, por lo que debe realizarse el extendido en lámina de vidrio. Los materiales que se ocuparán serán guantes estériles, hisopos de dacrono-alginato, medio de transporte, lámina de vidrio y, en su caso, triptona soya o caldo de infusión cerebro-corazón. Dentro de la recolección de secreción ocular tenemos otro tipo de muestras. Por un lado tenemos el raspado corneal. Se usan agujas estériles para acceder a los microorganismos que llegan a las capas más profundas, raspando el fondo como el borde de la úlcera. También tenemos la biopsia corneal. Esta se usa cuando la infección se encuentra en las capas profundas del estroma, que son inaccesibles al raspado. Se lleva a cabo trepanación no penetrante y con ayuda de una espátula se finaliza la queratectomía parcial. Finalmente tenemos las muestras del aparato lagrimal, que se usan cuando hay exudado purulento procedente del canal o del saco lagrimal. Se utiliza una jeringa para aspirarlo. Sin embargo, este tipo de muestras son obtenidas por el especialista y solamente se mencionan para el conocimiento general. En el caso del exudado de lesión cutánea, la técnica de recolección nos pide que eliminemos el exceso de exudado en la periferia de la lesión. Con un hisopo de algodón estéril se tiene que tomar un raspado del borde interno de la lesión. Finalmente se deposita en el medio de transporte, ya sea Stuart o Ames semisólido con carbón activado. El material que se va a usar serán gasas, solución salina estéril, guantes estériles, hisopos y el medio de transporte. Tenemos otros métodos para recolectar muestras en el sistema tegumentario. Para todos los casos, se deberá limpiar la zona afectada con una gasa humedecida en solución salina estéril en primer término. Por una parte tenemos aspiración con jeringa, que consiste en retirar la pus o líquido de la herida con una jeringa y una aguja pequeña. También tenemos el método de incisión y drenaje. En este tendremos que cortar la piel sobre el absceso para llegar a la pus que se encuentra en el interior. Este tipo de muestras solamente son de conocimiento general. No las realizaremos como personal técnico laboratorista. En el caso de los exudados óticos tenemos por una parte las tomas de muestra de oído externo. En estas se limpia el oído con un antiséptico suave utilizando una torinda para eliminar cualquier detritus existente en el canal del oído. La toma se realizará mediante frotis con una torunda, raspado o aspirado de fluido en caso de abscesos. Se obtendrá la muestra del borde activo y el exudado o las secreciones de las zonas profundas. Se debe usar una torunda para cada oído. El material que se va a ocupar será hisopo de dacrón con medio de transporte Ames y cloruro de benzalconio. También tenemos otro tipo de muestras, en este caso para el oído medio. Cabe resaltar que esta muestra es obtenida por el otorrinolaringólogo. Primero tenemos la timpanocentesis. En esta se limpiará el canal auditivo externo con una toronda impregnada de povidona yodada al 10%. Se puncionará el tímpano a través de un otoscopio estéril. La muestra se enviará en un contenedor estéril de cierre hermético si su envío es inmediato o en un medio de transporte para anaerobios si su envío va a ser diferido. En el caso de la muestra con tímpano roto, se hará de la siguiente manera. Tras la limpieza del canal auditivo externo, se tomará la muestra con toronda a través de un otoscopio estéril. Estas muestras no son válidas para cultivo de anaerobios. Además, el fluido suele colonizarse con flora del conducto auditivo externo, con lo que la interpretación de los resultados es siempre complicada. Secreción ocular. Aquí la muestra se va a obtener deslizando un hisopo sobre la membrana llamada conjuntiva. Esta se encuentra sobre la parte interna del párpado
y en la parte blanca del ojo, que se llama esclerótica. Para tomar la muestra se va a ocupar un hisopo estéril, el cual debe de estar previamente humedecido en solución salina estéril. Se va a rotar desde el ángulo superior externo hacia el ángulo interno. Se debe tomar la muestra en ambos ojos y se deberá colocar en tubos diferentes que estén previamente marcados como ojo derecho y ojo izquierdo, que contendrán solución salina. Existe además otro procedimiento que es el raspado corneal. La córnea es una capa externa del ojo que cubre el iris, que es esta parte coloreada en nuestro ojo. Este solamente se realizará por el médico oftalmólogo, el cual utilizará una espátula estéril para obtener tejido de las lesiones o úlceras que se encuentren en esta parte. Secreción de heridas. Las lesiones abiertas pueden ser superficiales o profundas, dependiendo de las estructuras comprometidas. Se dice que es superficial cuando existe compromiso con la piel en sus diferentes capas. Recordemos que estas son la epidermis, la dermis y el tejido subcutáneo. En cambio, cuando es profunda, están involucrados la fascia, que es la membrana de tejido conectivo que envuelve al músculo y como tal el músculo. En el caso de que sea superficial, primero debemos limpiar la herida por arrastre mecánico con suero fisiológico, Ringer o agua bidestilada. Y vamos a frotar un hisopo estéril en el centro y en los bordes de la herida de manera de zigzag, en aproximadamente 10 puntos de referencia de la superficie comprometida. Después, este se va a colocar en un tubo con medio de transporte. En el caso de que sea una herida profunda, debemos de limpiar la superficie dañada con suero salino estéril y debridar hasta encontrar un tejido sano en lo posible. Se va a tomar la muestra con el hisopo estéril de la parte más profunda de la herida. También pueden haber casos en los que existan abscesos. Estos se deberán aspirar por medio de una jeringa previa asepsia en la zona de la piel. Secreción óptica. Debemos recalcar que para su estudio, el oído se divide en tres porciones: la parte del oído externo, el oído medio y el oído interno. En nuestro caso vamos a hablar del oído externo. Este se ocupa cuando existe una otitis externa. Para obtener la muestra, lo primero que vamos a hacer es una ligera limpieza en esta parte que es lo del pabellón auricular o oreja y la parte del inicio del orificio auditivo externo. Después se va a introducir un hisopo previamente humedecido en suero fisiológico estéril y por medio de movimientos rotatorios contra la pared del conducto auditivo se va a obtener la muestra. Es importante recalcar que existen otros procedimientos que abarcan ya sea para el oído medio o el oído interno, pero por ejemplo, en el caso del oído medio, esta muestra solamente la va a tomar el médico otorrinolaringólogo por medio de un procedimiento llamado timpanocentesis, en el cual se extrae líquido de esta parte que se encuentra posterior a la membrana timpánica. Indicaciones al paciente. La secreción ocular. Para la toma de secreción ocular no se deben usar gotas oftálmicas de 18 a 24 horas previas a la toma de muestra. No debe haber rastros de cualquier maquillaje ni ningún tipo de cosmético en el rostro. No usar anestésicos que posean actividad antimicrobianas y no tomar antibióticos de 24 a 48 horas previas al estudio. Secreciones cutáneas o de heridas. Para ellas no debemos aplicar ni cremas, ni ungüentos o polvos en el sitio de la lesión, mínimo 2 días antes de la toma de la muestra. Debemos preguntar al paciente los medicamentos que consume y si ha tomado antibióticos mínimo la última semana. Para la secreción óptica, no debemos usar ningún medicamento de 18 a 24 horas previo a la toma de la muestra. Para la biopsia de piel,
Es importante conocer si el paciente es alérgico a los anestésicos locales, los antibióticos tópicos o a los antisépticos. También es importante conocer si ha tenido alguna reacción alérgica a la cinta adhesiva o si lo diagnosticaron con algún trastorno de sangrado o si ha experimentado sangrados excesivos después de otros procedimientos médicos. Es importante que se le informe al paciente que debe de informar si ha tomado medicamentos que contengan aspirina, warfarina o heparina, que son anticoagulantes. También, si está tomando medicamentos homeopáticos que en combinación con otros pudieran causar un exceso de sangrado. Asimismo, hay que saber si el paciente ha experimentado infecciones en la piel,